sentido bien específico. Y llegamos a un autor que incorpora el poder la concentración de la riqueza y la concentración del ingreso o la desigualdad en la distribución del ingreso, lo incorpora dentro de la teoría política y nos da unas pistas que nos permiten ver la relación conceptualmente. Usan los científicos políticos el teorema del votante mediano, que en realidad para lo que a nosotros nos interesa es que dice que en la medida que el poder y la desigualdad se concentra, la tasa de redistribución del ingreso crece en sistemas de competencia. Si hay competencia perfecta, la tasa de redistribución va creciendo, entonces el sistema político va regulando la concentración del poder y la riqueza. O sea, eso es lo que dice el teorema planteado en términos total y absolutamente teóricos. Pero agrega, pero cuando la capacidad de influencia es proporcional a los ingresos y se forman coaliciones, la tasa de redistribución crece dentro de un cierto rango por debajo de lo que crecería en un sistema totalmente democrático, y a partir de cierto nivel la tasa de redistribución cae. O sea, crece y se viene para abajo. Y es un resultado muy extraño porque todas estas ecuaciones son ecuaciones lineales. Costó mucho entender qué era lo que estaba pasando por detrás, pero lograron identificarse dos mecanismos que muestran cómo opera esta caída. Al concentrarse el ingreso y al concentrarse la riqueza y el poder, entonces no se puede redistribuir. La tasa de redistribución cae. Y lo que plantea es que aun cuando las personas tengan los mismos derechos en la sociedad, suele haber algunos que no gozan de las condiciones materiales necesarias para participar en política. Y esos son los pobres que no pueden hacer sentir su voz a través del sistema político. Pero la segunda me parece más importante, que dice que la competencia por la influencia política entre los grupos de interés puede llevar a los hacedores de políticas a favorecer a los grandes contribuyentes. Es decir, es la relación que se establece entre los grupos de poder y los que hacen la política en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y textualmente lo dice muy clara. Dice, muestro que cuando los pobres no votan, la tasa de redistribución es siempre menor que si participaran. Pero aún es creciente con la desigualdad. La competencia por la influencia política entre los agentes con diferentes ingresos genera un patrón especial en forma de U invertida entre la desigualdad y la redistribución. Allí, en realidad, lo que hace en el trabajo es destacar el papel de lo que los gringos llaman el trabajo de lobby en los Estados Unidos. Es decir, meter lana para interferir en la discusión de las leyes en cuestión. O sea, aquí hay un problema en la concentración de la riqueza y del poder. A uno le permite interferir en las decisiones y en la confección de las políticas. Y fíjense ustedes, a modo de ejemplo, tomen el informe Oxfam.
Lo que nos dice es que hay gente como Carlos Slim que incrementó su fortuna al controlar Telmex y luego América Móvil. Germán Larrea y Alberto Valleres también tienen historias de acumulación más o menos claras. En todos estos casos, lo que dice ese informe es que se han visto ampliamente beneficiados por el reciente boom en el precio de los commodities. Y finalmente Ricardo Salinas obtuvo el control de una cadena nacional de televisión al adquirir TV Azteca a través de una serie de concesiones y de préstamos. Es decir, detrás de Carlos Slim le dan un monopolio y con ese monopolio entonces empieza a producir, a generar otras empresas. Y por otro lado, todos sabemos las características que tiene nuestro sistema tributario. Es cuestión de leer los periódicos y de saber las exenciones millonarias que se le da a algunos, mientras que otros tienen que pagar los impuestos al centavo. Nos dice Esquivel que aquí la tasa marginal del ICR es 32% contra 50% en el resto de los países de la OCDE. Es decir, el sistema impositivo también está reflejando los poderes relativos de alguna forma. No voy a seguir en esta línea porque yo creo que todos ustedes tienen toda la información del caso, conocen perfectamente bien que tenemos hasta diputados que forman parte de la telebancada, ¿no? Voy a pasar con estos antecedentes que la desigualdad ahora es buena para el crecimiento económico, que hay limitaciones para redistribuir el ingreso. Acuérdense ustedes todas las discusiones que ha habido este último tiempo porque se cambió un poco las tasas impositivas, que fueron cambios marginales. Y el asunto de la relación poder-desigualdad. Entonces, todos esos elementos se conjugan para considerar este primer escenario en que la política económica y social sigue igual, lo cual sería suficiente para satisfacer la meta, como hemos visto. Si se mantiene la orientación de los flujos de la política social y el abanico de los programas sociales en favor de los hogares de menores recursos y la cobertura de los deciles inferiores, se podría continuar satisfaciendo la meta 10.1 tal como se ha hecho en este último periodo. No habría que hacer demasiado. Otro escenario es ¿qué ocurre si se modifica la política fiscal, con lo cual se logra una reducción en la desigualdad global y se mejora el cumplimiento de la meta, como consecuencia de ello, ¿no? Entonces, en este caso se busca aumentar la participación relativa de los 4 primeros deciles dentro del total. Para ello se requiere reasignar otros gastos fiscales hacia los programas sociales y o financiar su expansión con aumento de los ingresos fiscales. La tercera... pásale, Miguel. La tercera es aumentar la recaudación tributaria, que es una de las más bajas
a nivel internacional y aumentar la tasa de redistribución del sistema fiscal, que en la actualidad es prácticamente nula. Todas estas medidas obviamente van a contar con la oposición de los sectores económicamente más pudientes, pues sus ingresos netos se verían reducidos. Es decir, eso es lo que habría que hacer. Ahora la pregunta es, ¿se puede o no romper el cerco del poder para hacer estos cambios? Fíjense ustedes, no apareció aquí una gráfica muy bonita que tenía, que muestra la distribución del ingreso antes y después de impuestos para todos los países de la OCDE. En México no hay efecto. O sea, el efecto hay que mirarlo con lupa en relación al efecto de los otros países. Por consiguiente, hay espacio para hacer una reforma tributaria. El problema es contra qué chocamos. La tercera opción es que México deja de cumplir la meta debido a la crisis fiscal del Estado. Esto se escribió antes que apareciera el presupuesto y las discusiones del presupuesto 2017. Dice, hay que considerar la posibilidad de la crisis fiscal del Estado, que ya es visible, que lleva a una reducción en el gasto en los programas sociales y, por tanto, a una reversión en la caída de la desigualdad, porque la caída de la desigualdad a partir del 2000 se explica fundamentalmente por el efecto de los programas sociales. Es decir, si sacamos los programas sociales, obviamente vamos a tener una reversión y se puede ir hacia atrás lo que se ha logrado. Y el cuarto es un cambio en la orientación ideológica del modelo económico que lleva a cambio en la distribución del poder. Y eso sí puede significar un cambio importante. Uno podría pensar, si efectivamente Trump tiene éxito y logra un desarrollo sustitutivo de importaciones, que va a cerrar la economía, ¿no? Es probable que eso lleve a una orientación en el modelo económico, a cambio en la orientación del modelo económico nuestro también. Y lo que puede llevar a una redistribución progresiva, dependiendo de los actores sociales que logren las posiciones dominantes en la capacidad para influir sobre la política pública. Pero todo esto está abierto al día de hoy, está muy claro, pero lo que queremos aquí señalar, lo que quiere señalar este grupo de trabajo, es que no todo está dicho ni perdido y que hay posibilidades, pero que hay que entender que no se puede seguir trabajando sobre la desigualdad en la distribución del ingreso sin considerar el papel del poder. Muchas gracias, muy provocador y muy interesante el argumento. Me hizo recordarme a nuestro querido amigo Fernando Feinsilber, que hablaba de que habría que detonar al interior de los países un núcleo endógeno modernizador. Todo eso se lo llevó el viento después por los cambios dramáticos de los modelos.
me llama la atención a lo que dice Fernando, pensar en lo que pasó en otro enorme país de nuestro continente, de mucho peso también estratégico, que es Brasil. Tras 3 años de recesión en Brasil, se han perdido ya más entre 2 y 3 millones de empleos. Es muy probable que se reviertan las ganancias sociales y distributivas y la mejora notable en Brasil el coeficiente de Gini. Y atrás de esto también una lectura sobre el poder es interesantísimo, porque lo que estamos viendo es prácticamente el desmantelamiento del PT. Y si nos extendemos a otro país con un coeficiente de Gini muy malo, explicable por su circunstancia política de tantos años, Colombia, ahora que frenaron el proceso de paz, el expresidente Uribe y también Pastrana, entramos en Colombia en otro momento político muy distinto. Me dio la pena reflexionar sobre esto, sobre todo aquí que hay mucha gente joven. Pero bueno, eso lo estaba yo pensando, pero por fortuna llegó Miguel, le damos la bienvenida, tuvo un pequeño percance en la carretera Puebla, pero está bien, está con nosotros. Miguel es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla en la línea de investigación en pobreza y desigualdad, y participa en proyectos sobre acercamientos teóricos a los paradigmas de pobreza, desarrollo, desigualdad y exclusión, medición de la pobreza y empleo. Le voy a pedir a Miguel que sea breve, aunque entendemos que viene desde Puebla, porque el tiempo ya se nos está echando un poco encima, y les quiero suplicar, a los que quieran hacer preguntas, que las pongan por escrito. Varios jóvenes van a estar ahí recogiendo las preguntas por escrito. Todo esto para poder llegar al final con las preguntas, pero poder también cumplir con el rigor del tiempo. Miguel, por favor. Contrario, muchas gracias, y sí, una pequeña disculpa que veníamos desde Puebla y tuvimos que cambiar hasta de carro, entonces perdón. Pero bueno, finalmente pudimos llegar. El texto que nos hizo favor Fernando de hacer llegar nos llama mucho la atención por varias razones, y quisiéramos comentar un poco acerca de ellas. La primera es el tema en sí mismo de la desigualdad. Hace algunos años, y también en algún momento lo comentamos con él, el tema, cuando vino el modelo económico, los cambios en el modelo económico, el tema era la pobreza, y quizás se había dejado un poco de lado la cuestión o el problema de la desigualdad, la persistencia de la desigualdad en México, la situación lacerante de desigualdad, la comunicación intrínseca que existe entre desigualdad, pobreza y crecimiento económico en un país con altos niveles de desigualdad como el mexicano, y en un país también donde la situación de pobreza tiene una relación con crecimiento y con desigualdad de manera muy profunda. Cuando leí el texto que nos mandaron, además de identificar ciertas cosas en las que nosotros coincidimos, hay textos, hay estudios que hablan, por ejemplo, de la caída permanente de la desigualdad en América Latina, entre ellos el de Nora Lustig López Calva, o sea, cómo la desigualdad se va cayendo en América Latina a partir de inicios de este siglo, y uno de esos países que ellos estudian es el caso de México. Nosotros lo que tenemos un informe que hemos sacado del Observatorio de Salarios con el EQUIDE, un instituto de investigaciones también de aquí de la Ibero, con Chele Teruel ahí. Entonces, lo que nosotros sacamos o tenemos como resultado es que el problema de hacer luego las estimaciones con la pura encuesta de hogares te puede llevar como a una situación de subestimación de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, cuando tú ves las encuestas de hogares y analizas cómo está distribuido el ingreso llamado primario, es decir, por factores de la producción, que le toca al capital, que le toca al ingreso, que le toca al trabajo, el 79%, de acuerdo a las encuestas de hogares,
le tocaría al trabajo y el 21% le tocaría al capital. Tenemos más o menos, son 3,5 billones aproximadamente lo que serían los ingresos de las encuestas de hogares, y un porcentaje importante, más de 2 billones serían, 2,9 billones serían por trabajo, 700,000 millones serían por capital. Cuando cruzamos eso con cuentas nacionales y con censos económicos, y además utilizando una metodología que usó precisamente el doctor Fernando Cortés en el año 2000, le agregamos un poco nada más la incidencia impositiva y también lo que sería la incidencia del gasto, pero usamos la misma metodología a partir del uso de censos económicos, pues la cuestión se invierte, y entonces ahora lo que tenemos es que tenemos 29% de ingresos del trabajo y 71% de ingresos del capital. Y entonces la gran subestimación está fundamentalmente en capital, 1. 2, hay una fuerte subestimación también que se le conoce como truncamiento por parte de hogares que no aparecen en la distribución y que de hecho es capital. Es decir, nunca entrevistamos a Carlos Slim, nunca vamos a entrevistar a Balleres, a Serviche. Entonces, esos capitales que no aparecen en la encuesta realmente sí tienen un peso importante, sí aparecen en los censos económicos, tienen un peso importante y significativo en lo que serían los ingresos o en un periodo determinado en el año. Y para que se den una idea, más o menos el 10% más rico de la población, con encuestas, con la pura información de las encuestas de hogares, tendría una concentración del 40%. Cuando hacemos el ejercicio, la concentración sería del 70%. Y este 70% o casi 70%, el 56% es capital. Entonces, realmente estamos hablando de, digamos, un problema muy fuerte, intrínseco, y que va a ir vinculado a otro de los argumentos que se plantean en el informe, que es el del poder. El poder, la propiedad, las relaciones mismas. Y le agregaría yo una parte que es la capacidad de tener redes. Entonces, si tú ves solamente la parte de la encuesta de hogares, dirías, bueno, sí es un problema intrínseco de México, permanente, persistente. Las estimaciones que sacan Lustig y López Calva te dicen que va cayendo, y además el análisis que se va realizando es fundamentalmente a partir de la desigualdad salarial o el componente salarial, porque es una inercia que luego tenemos. Los estudios que se hacen en otros países del mundo, de repente agarramos y los copiamos tal cual, y entonces efectivamente los otros países del mundo hacen digamos, los análisis de la desigualdad, tiene un componente muy importante la desigualdad salarial, porque claro, el factor trabajo le toca el 60% del ingreso para empezar, en México le toca el 29%, entonces tú no puedes considerar que el análisis de la desigualdad en lo que sería la desigualdad salarial o en los asalariados tiene el mismo peso que lo que tienen en los países desarrollados. Y entonces lo pasas de manera igual y dices, la desigualdad ha caído porque los trabajadores más calificados se han acercado a los menos calificados en términos de sus retornos. Y efectivamente se han acercado, y además se han acercado a la baja, ni siquiera al alza. Es decir, los más altos han bajado. Los de sectores, acabamos de estar también en una presentación y tuvimos una discusión al respecto de cómo el sector urbano y el rural se han acercado muchísimo, pero no porque el rural haya subido, sino porque los urbanos cayeron. Entonces, todo eso, digamos, si lo analizamos bien, pues el problema no es tanto la desigualdad salarial, incluso tiene un peso mayor la desigualdad intraempresarial. Una de las cosas que encontramos nosotros es que la desigualdad intraempresarial es sumamente elevada. El coeficiente de Gini entre los puros empresarios, o que llamamos empresarios, es de 0.97, casi el 1. Y si estamos casi en la situación de desigualdad perfecta, quiere decir que ese 70% que se queda el capital, pues no es para todo el capital, es para los grandes corporativos. Hay empresarios que tienen ganancias promedio mensuales de 138 millones,
versus alguien que está en el pequeño comercio que tiene entre 10 y 12 mil pesos al mes. Entonces, ahí te habla también o se vincula con relaciones de poder, porque esos grandes corporativos son al mismo tiempo los que, con la vinculación que tienes con el poder, reproducen la situación de exenciones fiscales o de tratamientos fiscales especiales. Se hablaba antes de la consolidación fiscal, se le cambió el nombre, ahora se llama régimen opcional de sociedades, pero es una cuestión como de gatopardismo porque siguen las mismas características esencialmente. Y eso significa que los grandes corporativos pagan en este país entre el 1 y el 13% de sus ingresos en promedio y que hay una connivencia muy importante, fundamental, y que se da y funciona a través de los llamados consejos de administración. Consejos de administración, a diferencia de los países anglosajones, en México funciona para hacer lobby, para hacer una presión fundamental en el gobierno, pero también para tener flujos de información importantes entre ellos. Entonces ustedes tienen el Grupo Televisa y pueden revisar cómo está el Consejo de Administración del Grupo Televisa y tienen a gente en Grupo Modelo, tienen a Pedro Aspe, que está en Protego, que está, además tiene una empresa de aeronaves, está Volaris, y entonces todos están comunicados. Entonces cuando tú quieres poner un impuesto, por ejemplo, a ciertos productos y servicios, ¿no?, te lo van a tirar porque hay una comunicación fundamental. Cuando quieres cobrarle impuestos a la minería, si realmente pagara impuestos en este país como se debe pagar, como pagan en Canadá o como pagan incluso en Chile, con regalías, se paga regalías sobre producción, se paga impuestos sobre la renta, impuestos sobre dividendos realmente efectivos, tendrías una recaudación de 80,000 millones de pesos al año adicionales, cuando el programa Oportunidades, si me equivoco a lo mejor en esta cifra, pero creo que el aproximado es como de 82,000 millones en este año, en este presupuesto. Tú estás hablando que si la minería pagara, nosotros lo que tendríamos es, para otro programa, que antes era Oportunidades, ahora es Prospera. Y entonces ahí lo que uno se pregunta es, en términos de gasto, en términos de impuestos y de ingreso, no tenemos política redistributiva efectiva y eficaz. Es casi nulo, lo decía ahorita el doctor Fernando Cortés y viene en el propio informe. El impacto, digamos, de la política fiscal neto sobre la distribución es casi nulo, es muy bajo. Cuando nosotros hicimos la simulación y le metimos los impuestos y le metimos las transferencias, el Gini bajó, si no recuerdo, como 3.3 puntos porcentuales, se pasó, nuestra estimación es de 0.74, que es muy alta, de 0.77 a 0.74. Pero entonces estamos hablando de que a diferencia de países, digamos, que tienen por cuestiones de impuestos y de gastos entre 15 y 20 puntos porcentuales le bajan al Gini, pues nosotros estamos haciendo casi neutral el gasto. Tenemos muchos programas que no son redistributivos, que al contrario son regresivos, y tenemos también, y en términos de gasto, cuestiones o reglas impositivas que también son inequitativas. El ISR, en la Constitución está establecido que los impuestos son progresivos, se rompe con la consolidación fiscal que ahora es régimen opcional de sociedades. Los grandes corporativos no pagan esos impuestos. El ingreso promedio, les decía, de un accionista en los corporativos es de 138 millones de pesos al mes. Si estás en el sector minero son 13 millones de pesos al mes. Entonces, el problema está ahí en las relaciones también de poder que se tienen, porque se perpetúa entonces la misma situación y como tal lo que haces es más bien que los programas sociales, como no hay realmente una política distributiva en general, los programas sociales más bien administran y contienen la pobreza. Y el crecimiento económico que tienes no es suficiente porque la misma desigualdad no te permite crecer. Es decir, un mercado donde tienes el 60% de la participación del trabajo genera una posibilidad de consumo mucho mayor que el que tiene una participación del trabajo del 30%. Entonces, porque además el capital es lógico, su lógica del capital no es que consuma, es decir, si consume todo, deja de acumular, deja de invertir, entonces deja de ser capital, no puede consumirlo todo. Es un país que tiene el 74% de lo que sería el ingreso nacional en capital,
no puede tener desarrollo interno, es decir, sí requieres un nuevo modelo de desarrollo. No se puede tener este modelo de desarrollo. Y como dice el doctor Fernando, a lo mejor ahora